Tratar sobre el tema del gobierno, ¿sí? Eh, es importante que resaltemos que los gobiernos democráticos no están pasando por momentos de resplandor. Y les muestro con hechos. Malestar de la globalización. Solamente para que ustedes vean sobre la crisis que estamos viviendo en las democracias occidentales. Solamente para muestra un botón. Francis Fukuyama, orden y decadencia de la política, desde la revolución industrial hasta la globalización. Y les leo, digamos, solamente para que ustedes vean cómo la literatura está trabajando sobre ese tema. Dice, en este volumen, tras el magistral Los orígenes del orden político de Deusto, Francis Fukuyama describe los orígenes, la evolución y la decadencia de las instituciones políticas y nos lleva desde la Revolución Francesa a la Primavera Árabe y a las profundas disfunciones de la política estadounidense contemporánea. Entre otras cuestiones clave, examina los efectos de la corrupción en el gobierno y por qué algunas sociedades han conseguido erradicarla y explora los diferentes legados de la colonización en América, África y Asia, ofreciendo una explicación lúcida de la razón por cual algunas regiones han prosperado mientras que otras han estado estancados o han sido desgarradoras por el desorden civil. Ajá, pero es que ya me falta otro libro, ya va. Ok, otro libro de Mariana Mazzucato, El gran engaño, cómo la industria de la consultoría debilita a las empresas, infantiliza a los gobiernos y pervierte la economía. Una valiente investigación que revela el pernicioso papel de las consultoras y toma el pulso de la economía moderna. Otro. El pasillo estrecho, estados y sociedades, cómo alcanzan la libertad, por qué algunos países florecen la libertad y en otros el autoritarismo. El poder y el progreso, nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad. Una historia de la innovación que nos revela por qué debemos democratizar el desarrollo tecnológico que está poniendo en peligro la democracia. Francis Fukuyama,
El liberalismo y sus desencantos. ¿Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales? ¿Qué problema afronta la democracia liberal y por qué debemos defenderla de la amenaza populista? Una firme defensa de los valores liberales clásicos y un aviso de las amenazas que para las democracias liberales representan tanto a la izquierda identitaria como la derecha populista y nacionalista. Fukuyama propone útiles recetas para reconstruir las instituciones que aseguran el pluralismo y las sociedades abiertas, patriotismo frente a nacionalismo, preferencia de lo posible frente a lo utópico y menos reivindicaciones grupales e identitarias. Lo dice Joseph Piquet, el ministro y editor de Política Exterior. ¿Cómo muere la democracia? Dice de Steven Levitsky y Daniel Siblams. ¿Cómo muestran cómo las democracias se han derrumbado mayoritariamente, no con golpes violentos, sino a través de un desplazamiento gradual hacia el autoritarismo? Cómo muere la democracia es una guía lúcida y esencial de lo que puede suceder ahora mismo. Michel Sandel, en busca de una filosofía pública, el descontento democrático, la división, la crispación, la polarización que ha dado vuelco al escenario político internacional. El murmullo de descontento que comenzó en los años 90 ha llevado a ciertos sectores de la sociedad a manifestar una clara animadversión hacia los proyectos globalizadores de las élites actuales. Gobernantes y ciudadanía parecen preferir el libre mercado en lugar de una democracia saludable. Conceptos como libertad o civismo han dejado de generar consenso y se han convertido más que nunca en armas arrojadizas entre adversarios electorales, mientras tanto aumentan las desigualdades sociales, la injusticia racial y el hiperpartidismo y las fronteras nacionales pierden su relevancia en la economía identitaria. Ok. Ajá. Es una nueva edición del descontento publicado. Bueno, ok. El malestar de la globalización. Stiglitz no es pesimista, sino realista. Deberíamos escucharlo urgentemente. El malestar de la globalización fue un éxito de venta y provocó una gran polémica al denunciar la mala gestión de la globalización causante de desajustes políticos y una desigualdad desenfrenada. El libro se convirtió en una piedra angular del debate sobre el tema al demostrar cómo el Fondo Monetario Internacional e instituciones como el Banco Mundial, así como los acuerdos comerciales globales, más que ayudar, perjudican a las naciones en desarrollo. Ya, ok. El valor de las cosas, ¿qué produce y quién gana en una economía global? Mariana Mazzucato nos obliga a cuestionar creencias arraigadas sobre cómo funcionan las economías y quién se beneficia en realidad. Este libro agrega valor a sí mismo. El Estado emprendedor, la oposición público versus privado y sus mitos. Uno de los libros de economía más importantes de las últimas décadas, un llamamiento a transformar nuestra visión sobre el Estado. Postcapitalismo hacia un nuevo futuro. Dice, durante los últimos 2 siglos el capitalismo ha experimentado variaciones continuas de las que siempre ha salido transformado y fortalecido. Sin embargo, el repensar su turbulencia historia, Paul Manson se plantea si no estaremos ahora en un umbral de un camino, de un cambio grande, tan profundo, que sea el capitalismo en sí el que haya alcanzado su límite y esté mutando en algo totalmente nuevo. El elemento central de este cambio es la tecnología de la información, que ha supuesto una revolución tal que posee el potencial de reconfigurar por completo las concepciones del trabajo, la producción y el valor con las que estamos familiarizados y de destruir una economía basada en los mercados y en la propiedad privada. De hecho, él sostiene que ya estamos sucediendo ambas cosas.
Dice, bueno, la crisis global, un punto de vista social y trascender el capitalismo dejado como tal, y por qué fracasan los países, los orígenes del poder y la prosperidad. ¿Qué determina que un país sea rico o pobre? ¿Cómo se explica que en condiciones similares en algunos países haya hambruna y en otros no? ¿Qué papel juega la política en estas cuestiones? Que algunas naciones sean más prósperas que otras se debe a cuestiones culturales, a los efectos climatológicos, a una ubicación geográfica, no en absoluto. Ninguna cuestión relativa a la prosperidad de un país está relacionada con esos factores, sino que proviene de muchos más tangibles. La política económica que dictamina sus dirigentes. Son los líderes de cada país, afirman los reconocidos profesores Darwin Asimov, el que ganó, los que ganaron el premio Nobel, y James Robinson, en este libro, quienes determinan con sus políticas la prosperidad de sus territorios y así ha ocurrido en todos los periodos de la historia, como muestran en este apasionante estudio. Eh, es un libro, Contribuciones a una polémica, un libro con altísima dosis de conocimiento y un libro fascinante. Son neoinstitucionalistas y económicos, estos dos economistas premio Nobel. Ok, entonces esto demuestra, mm, ya va, ok, listo. Bueno, entonces, ahora, los gobiernos democráticos no atraviesan por una buena, por un buen momento, ¿ok? No están gozando de buena salud. Realmente ahí podemos decir una cierta crisis de hay una cierta crisis ya va que, ajá, ok, ahora sí. Déjeme cerrar acá, déjeme cerrar, minimizar acá, ok. Vamos a cerrar aquí un segundito, por favor, para que tengo muchas ventanillas abiertas, una ventanilla abierta y no me permite visualizar un poco. Ah, un segundito, por favor, por favor. Mm. Vamos a ver. Libros digitales. Ah, libros digitales, vamos a ver lo que. Ah, ah, ah. Libros digitales. Política de gobierno, gobernanza. Deme un segundo, por favor. Ok. Ya les conseguí el material. Ya les conseguí el material. Ujú. Vamos a enviárselo de una vez para que lo tengan. Aquí está.
Ujú. Concepto de gobierno, aquí está. Vamos a... Ese material él me lo envió, este, me lo envió apenas lo sacó y luego me dio el libro, pero el libro está en versión impresa, no se puede imprimir acerca del gobierno. Aquí está. Ok, listo. Bien. Ahora sí estamos al día con el material que yo les pasé el video, pero faltaba el libro. Bueno, no tienen el libro, pero sí tienen el, un artículo. Ok. Vamos a pasárselo de una vez para que lo tengan y lo van a trabajar, ¿vale? Vamos a ver, lo van a trabajar. Vámonos con aquí. Se lo voy a pasar por el chat, ¿sí? ¿O prefieren por el chat de acá o por el chat de, de el WhatsApp? ¿Por dónde quiere? Por el chat del WhatsApp sería, doctor, para poder copiar. Ok, ya. Ujú. Ok, creo que se me cerró. No, aquí está. Doctorado, aquí está. Muy bien. Hacia una teoría del gobierno. Ahí está. Ok. Ahí lo tiene. Ok. Bueno, entonces, em, que tengo muchas ventanas y no las quiero cerrar algunas. Ya, bueno, ok. Como le decía, ¿verdad? Los gobiernos democráticos no están atravesando por un buen momento. Esto lo dice Luis Aguilar Villanueva. Y dice, a pesar del lugar común de que las democracias, ojo, eh, las democracias no garantizan sociedades buenas. Él lo dice, pues. Esto, más que un libro como tal, es un ensayo, es una reflexión. Dice, la democracia no garantiza sociedades buenas, pero evitan los males sociales más dañinos. Es decir, la cuestión social hoy es que los males se extienden y sus daños son más graves. La, la ola de democratización que vivimos a finales del siglo pasado puso de manifiesto el hartazgo de muchas sociedades por las interminables arbitrariedades y las equivocaciones de las directivas de los gobiernos autoritarios. Hicieron entonces nacer un tiempo de esperanza y de optimismo que no era precisamente los gobiernos autoritarios. Y yo recuerdo que en mi país
siempre decía, aquí lo que hace falta es un militar, aquí lo que hace falta es una gorra, aquí lo que hace falta es orden. Entonces, los militares eran sinónimo de orden, los gobiernos autoritarios eran sinónimos de orden, ¿verdad? Sin embargo, los desastres económicos que dieron en la década de los años 70 y 80, entonces esto hizo que llegaran unos tiempos de esperanza y de optimismo a través de las reformas democráticas, porque tenemos que hablar de cuatro olas de reformas, o unos hablan de tres olas, yo digo que son cuatro. La ola democratizadora, bueno, no, no, la ola de las reformas económicas, la ola de las reformas económicas. Ya va que esperar que estoy como vamos a contratar un profesor de la carrera y no me lo han llamado o no los han llamado y justamente ahorita me está llamando la chica. Ya va, un segundito. Bueno, Zuli, usted me estaba llamando y para iniciar las clases del doctorado para llamarla, pero no me responde. Bueno, voy a continuar con la clase. Buenas noches, hasta luego. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro continente, bueno, incluso también con la caída del muro de Berlín, en fin, el espíritu del tiempo democratizador, es decir, la primera ola de reformas, que fueron reformas económicas. Luego de las reformas económicas vinieron las reformas democráticas y luego vinieron la tercera ola de reforma que eran las reformas administrativas, ¿sí? Eh, Teníamos que reformar la economía, modernizar la economía, hacerla mucho más competitiva. Luego necesitábamos reformar el sistema político a través de un proceso de democratización y teníamos que culminar con la reforma del Estado y de las administraciones públicas. También se le conoce como las olas de reformas administrativas, la tercera ola. Entonces, hay un espíritu del tiempo democratizador que fue la confianza en las que fueron en las capacitaciones. Zuli, estoy en clase, cuénteme. Don- no, no se preocupe, estoy intentando llamarla a usted, pero ha sido difícil comunicarme. Sí, no, ¿qué ha pasado por fin con los requerimientos que yo estoy haciendo de la carrera? ¿No sabe nada todavía? Ah, pero ¿para cuándo van a hacer las entrevistas? Para el miércoles. Entonces, muy bien, para el miércoles en la mañana, me imagino. Ya. Ujú. Excelente, muy bien, perfecto, maravilloso. Entonces, para el día miércoles. Mira, Zuli, ¿y qué ha pasado con la asignatura de gestión del talento humano? Sí, sí se hizo el llamado, seguro. Ah, no sé. Mm. No hay nada de talento humano. Bueno, nosotros habíamos solicitado un requerimiento. Déjeme preguntar mañana. Debe ser que se lo van a dar a otros docentes. De todos modos.
De, de- sí, déjame preguntar. Ajá. Uh, sí, está full. De hecho, desde la semana pasada hemos quedado en conversar y no hemos podido. Mañana yo hablo con el señor decano y pregunto sobre ese asunto, ¿sí? Y cualquier cosa le estoy informando. ¿O yo? Ok, muy bien. Muy bien. Que tenga una linda noche, mi niña. Hasta luego, pues. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ok. Ok, entonces, como le decía, ¿verdad? Hay una ola de confianza. Es decir, hay un espíritu del tiempo democratizador que fue la confianza en la capacidad de las libertades políticas, escuchan bien, libertades políticas, económicas e intelectuales para producir bienestar, estabilidad, desarrollo, justicia e integración, ¿sí? Y les comento esto porque la democracia se preocupaba es por el tema de la libertad, ¿sí? Y todos pensábamos que la democracia nos resolvía todos los asuntos. Yo recuerdo que mi padre hacía mención de que los países con democracia liberal garantizaban la libertad, pero no garantizaba el bienestar. Y él decía que había una vez una caricatura donde aparecían dos perritos en el muro de Berlín. El Berlín Oriental era un perro gordo, bien alimentado, pero muy triste. Y del otro lado de Berlín Occidental, un perro flaco, pero alegre, corría, ladraba y le dice, uy, yo sí estoy flaco, ¿cómo quisiera estar gordo como tú? Te ves muy bien. Y le dice, nada, palabras más, palabras menos. Nada hago yo con estar bien, pero no sin poder ladrar. La libertad, ¿cómo añoro tu libertad? En cambio, tú estás flaco, pero tienes libertad. Entonces, aquí siempre prevalecía la libertad sobre el bienestar. Se decía que los países socialistas, las democracias populares en el bloque soviético, garantizaban la seguridad social, pero no garantizaban, perdón, sí, pero no garantizaban la libertad. Entonces, la libertad con el bienestar van de la mano, de la mano. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, que sean gobiernos libertarios, pero que te garanticen el bienestar social. Entonces, todo el mundo pensaba que con la democratización que se llegaron en la década de los años 80 y la década de los años 90, tuvimos esa esperanza. Sin embargo, a pesar de la demolición de numerosos sistemas autoritarios, son notorios las limitaciones de los gobiernos democráticos. Es decir, los gobiernos democráticos no han estado a la altura de las necesidades y de las exigencias de los ciudadanos. Eh, los recientes y los consolidados, hay una fatiga en conducir a sus sociedades hacia mejores niveles de vida en común y en resolver sus problemas críticos, ¿verdad? Entonces, más allá o más aún, resurgen omni- ominosamente los autoritarismos populistas y los socialistas con sus mensajes ya conocidos. Entonces, ese es el peligro que hay frente al desencanto de los ciudadanos. Empiezan lo que llaman los cantos de sirena, los autoritarismos populistas
y socialista con un mensaje, con sus mensajes que ya lo conocemos. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, los problemas sociales, hay los problemas sociales, económicos, institucionales, ambientales, ya no se imputan como hace un siglo a nuestro subdesarrollo institucional. Pues siempre eso es culpa del subdesarrollo. Somos países subdesarrollados. Ahora no se les culpa. Es decir, los problemas, las desigualdades sociales, los problemas en la economía, la fragilidad de las instituciones, el atentado o la destrucción del medio ambiente, como fue en el siglo XX, eso es culpa de su desarrollo institucional. No tenemos instituciones sólidas. Hay un subdesarrollo institucional, hay un subdesarrollo económico y hay un subdesarrollo social, porque tenemos una sociedad ignorante, de personas que no saben leer ni escribir, una economía totalmente limitada, unas instituciones muy débiles. Ahora, la persistencia y el agravamiento de los problemas se atribuyen ahora a lo que el gobierno no hace. Es decir, ya no es culpa al subdesarrollo, ya no es culpa al Estado, es fundamentalmente la atribución y el señalamiento es a los gobiernos. Ahora, lo que el gobierno no hace o hace mal o deja que hagan otros agentes sociales con conductas irregulares, transgresoras que agudizan los problemas. La pandemia del COVID que hemos padecido, que nos generó muerte, recesión económica, desempleo, desánimo, suicidio, eh, ha sido como dicen, la gota que derramó el vaso. Ha sido una situación límite que ha problematizado la capacidad y la eficacia de los directivos de buena parte de los gobiernos democráticos en nuestro continente y en el mundo, y al mismo tiempo nos ha generado o nos ha hecho reconocer la necesidad y la importancia como agente que por sus atribuciones, poderes y recursos pueden movilizar y dirigir la acción colectiva de la sociedad a fin de enfrentar, controlar y superar los males sanitarios y económicos que la pandemia hizo que se desnudara, pues. Ahora, el gobierno, que el gobierno sea parte de los problemas, porque antiguamente, ¿qué se les decía? El gobierno es parte de la solución. Es decir, el gobierno es parte de la solución. Es decir, los problemas es corresponsabilidad del gobierno. Ahora, al gobierno se le señala como parte de los problemas. Que el gobierno sea parte de los problemas públicos y no únicamente su solución es un juicio social que se ha generalizado. Es decir, dice, el problema, el gobierno no nos resuelve los problemas, el problema es el gobierno. Entonces hay una problematización del gobierno y como el problema es el gobierno y no la solución, entonces como toda problematización, ¿ok? Como toda problematización es un problema, entonces es una construcción social. Usted sabe que la política pública la van a ver en su debido momento. La política pública tiene lo que llaman los problemas sociales y después de los problemas sociales cuando pasan a la agenda política, se convierten en problemas públicos. Y cuando son problemas públicos, ahí es una responsabilidad de las políticas públicas, pues. Entonces, los problemas sociales, y el gobierno es parte de esos problemas sociales, se han convertido en problemas públicos. Y no únicamente
La solución es un juicio social que se ha generalizado. Ahora, la problematización del gobierno, como toda problematización, necesita una construcción social. Entonces, los problemas no son solo realidades objetivas, son constructos conceptuales de los sujetos sociales quienes la critican y descalifican de acuerdo con su sistema personal de valores éticos o religiosos y o con el sistema de valores humanos y sociales que el ordenamiento normativo jurídico del Estado de Derecho proclama, prescribe y protege. A semejanza de cualquier otro problema, a semejanza, eh, eh, este, el gobierno es problema por parte, o digamos, el gobierno es problema por el juicio de valor que los sujetos asociados hacen en su discurso, es decir, los ciudadanos, ¿ok? Hacen de su discurso, de su comportamiento y de su desempeño y de un sistema administrativo. Entonces, el gobierno se vuelve problema todas las veces que los ciudadanos comparan su discurso, comparan sus decisiones, comparan sus acciones y sobre todo comparan los resultados con las ideas, valoraciones, expectativas sobre el gobierno en las que han sido socializados y especialmente en un Estado de derecho con los principios consagrados de la democracia y concluyen que su actuación directiva es defectuosa o está dañada por contradecir en algún grado la constitución valorativa de la sociedad y de las normas legales o por producir resultados mediocres, bajo en calidad y sobre todo en beneficio común y personal. Resultados muy mediocres con bajo beneficio común y personal. Ahora, Luis Aguilar Villanueva dice, y él plantea, que son los ámbitos de la acción del gobierno, es decir, el accionar, son dos son los ámbitos de acción del gobierno que son blanco de crítica y de objeto de problematización. El primer ámbito, el primer ámbito es un ámbito endógeno que tiene que ver con todas las transgresiones institucionales y los errores directivos del gobierno. Es decir, un mal gobierno, porque es importante que destaquemos dos definiciones, lo que es el mal gobierno y lo que es el desgobierno. Les pregunto ahora a ustedes, así, de una manera espontánea, así más o menos, este, eh, no les voy a preguntar con un pensamiento que me respondan de manera científica. No, respondan lo que ustedes crean conveniente. ¿Qué entienden ustedes por mal gobierno y qué entiende por desgobierno? A ver si tienen una idea desde el ámbito del conocimiento espontáneo. A ver, Luis Andrés, ¿qué entiendes tú por mal gobierno? Y después viene Gabriel. Bueno, yo entiendo por mal gobierno a decisiones que se toman sin no parten de un diagnóstico y no tienen algún beneficio común para a la sociedad, o sea, no tienen las demandas sociales. Ya. Gabriel, ¿qué entiendes tú por desgobierno? Que existe una total ausencia del gobierno ante los problemas sociales. ¿Son diferentes? Una, ¿Son sí, diferentes? sí son diferentes porque en el primero tenemos una desconexión del gobierno con la problemática social y en la otra es una total ausencia de que no tiene respuesta a ninguna.
ningún problema social. Ya. Déjeme buscarle una definición. Ya se lo busco. Ya le busco una definición para que sepan ahora un conceptico que antes no lo sabían. Hace tiempo que lo leí y lo marqué. Yo tengo los principios de la calidad, ajá, la burocracia y la gerencia, ya va. La corrupción, los funcionarios, ya va. Partido, identidad, legitimidad, manipulación, debilidad. Un segundito. Recuperación, la corrupción, tipología, fenómeno, autoridades, legalidad, equidad, protestar, burocracia, tecnocracia. Doctor. Dígalo. Ya va que estoy buscando aquí este concepto, ya va que estoy buscando el concepto de desgobierno y para que lo tengan clarito. Iba a decir algo. Sí, doctor. Si me permite, quería dar una opinión al respecto. Ujú. Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que el mal gobierno es, como decían los compañeros, la ausencia o más bien una mala gestión o una gestión ineficiente, ¿sí? Que Ajá. puede evidenciarse en la corrupción, el nepotismo y cosas que pasan como tal en el sector público o en el gobierno, ¿no? La falta de transparencia, cuando hablábamos de rendición de cuentas y en Ujú. fin, y pienso en cambio que el desgobierno es el hecho de cuando por ahí escuché que también que en la parte de políticas públicas o hacer buena política pública es el hecho de poder cambiar la vida de los seres humanos, ¿sí? Y yo pienso que el desgobierno justamente es cuando abandonan ese objetivo principal de Pero crear el, pero el de crear abandono, una mejor de calidad de vida para las personas. pero el abandono no es también una forma de mal gobierno. ¿Ah? Sí, se Pregunto. entendería que sí también, ¿verdad? Ya. Ahora, fíjate bien, aquí está. Vean, vean, aquí está. Aquí está. Lean qué dice ahí, ¿verdad? Ahí. Lo ven, ¿verdad? El libro se llama el desgobierno de lo público. Les digo lo siguiente. Me gustó,
lo que tú me definiste, Johnny, lo del mal gobierno, lo del mal gobierno. Pero hasta ahora nadie, es decir, el mal gobierno es que hacen las cosas mal. Es decir, no hay una buena, no hay una efectividad gubernamental. ¿Y el desgobierno entonces qué sería? A ver, mi estimado Grijalva. Bueno, tal vez podría ser eliminar lo público, ¿no? Que se pierda el concepto de lo público en realidad dentro del gobierno. Puede ser un desgobierno, ¿no? La pérdida total de los estribos, del quehacer. ¿Me puede repetir? Decía que es la pérdida de lo público, ¿sí? Ujú. Cuando se pierde lo público, hablaríamos ya se ha perdido las riendas del quehacer en realidad de la política Ya, pública y del gobierno. la pérdida de lo público, por ahí va. Ok, les leo. Dice, saltando desde las limpias nubes de las teorizaciones académicas de un modelo ideal al turbio barro de lo cotidiano, en este libro se distingue deliberadamente, si, siquiera sea de manera convencional, entre el desgobierno, mal gobierno y, por supuesto, la mala administración. Vean ustedes, desgobierno, mal gobierno y, por supuesto, mala administración. Mal gobierno es el establecimiento, vean ustedes, mal gobierno es el establecimiento o fijación de unas políticas públicas erróneas y mala administración en su gestión o realización desacertada. Ese es el mal gobierno. ¿Sí? Repito, mal gobierno es el establecimiento o fijación de unas políticas públicas erróneas y malas administraciones en su gestión o realización desacertada. Es decir, no saben gobernar, pues. Gobernar es algo serio, es algo que se estudia. El desgobierno supone una condición distinta, puesto se lleva consigo la nota de intencionalidad y no la mera ignorancia o incapacidad que provoca un mal gobierno o una mala administración. Es decir, usted lo hace de manera intencional y consciente. El hecho de, por ejemplo, para privatizar las empresas públicas que son eficientes, usted las quiebra para venderlas como gallina enferma. Eso es un desgobierno. Cuando usted hace de manera premeditada una mala gestión para destruir y debilitar al gobierno, ese es un desgobierno. En cambio, cuando usted hace el intento, pero simplemente establece unas políticas erróneas, pero dice, bueno, por falta de conocimiento, por falta de preparación, pero cuando usted lo hace de manera intencional, ese es el desgobierno. Debilitar lo público. Ahí comparto plenamente lo que tú dices, pero ahí, es decir, debilitar lo público, pero de manera intencional y consciente, ¿verdad? Un buen gobierno puede estar mal administrado, como uno malo puede estar bien gestionado. Vean ustedes, un buen Doctor, gobierno, ya va, termino de leer y ahorita te doy el derecho de palabra. Un buen gobierno puede estar mal administrado, como uno malo puede estar bien gestionado. El objetivo esencial, la última finalidad de las políticas públicas es mejorar el desarrollo económico y cultural del pueblo. Están enderezadas, por tanto, al servicio de los ciudadanos, bien sea directa, fomentando la riqueza nacional o mejora de su distribución, o bien indirectamente, fortaleciendo la independencia internacional o del aparato público que luego refundarán en el beneficio del pueblo. En un sistema constitucional las políticas públicas se deciden de acuerdo con unos valores
que los ciudadanos han fijado previamente en un texto o en una naturaleza, aunque también sucede que los valores constitucionales suelen estar formulados en unos términos tan amplios que permiten a los gobiernos concretarlos dentro de una escala más o menos abierta. En sus consecuencias, caben gobiernos y políticas públicas de izquierdas y de derecha, conservadores y progresistas, pero todas deben estar al servicio de los ciudadanos, dado que el poder de los gobernantes no va más allá de la facultad de interpretar a través del criterio de los resultados electorales cuáles son los valores, intereses y deseos del pueblo. Tales son las viejas metáforas de la voluntad popular y del control social. Okay. A ver, dime, estimado Cristian. Eh, Creo que ahí iba a hablar un compañero, pero bueno, yo también pedí la palabra, profe. Sí, justamente yo había escrito en el ensayo, bueno, un ensayo, libro que le compartí, que en realidad el Estado a veces no hace políticas públicas porque no quiere, no puede o no sabe. No, no sabe porque en realidad no conoce de la línea de gobernar, no quiere porque en realidad no le conviene, digamos, mantener una línea populista, o no puede porque en realidad está los intereses ligados por otros intereses personales o intereses de apoyos políticos, ¿no? Generalmente, cuando en campañas, pues ya para llegar al poder han vendido sus intereses políticos. Eso. Exactamente, así es, pues. Entonces, ya estamos muy claros lo que es entonces el gobierno y el desgobierno, ¿verdad? Estoy preguntando, ¿está claro ahora? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. Sí, ok, doctor. ya, ok, listo. Continuemos. Entonces, piense bien. A ver, las transgresiones, como les decía, ¿verdad? Se concentra en el ejercicio del gobierno e incluso incluyen las conductas del personal de sus entidades administrativas, que son los agentes mediante los cuales gobierna. Entonces, son arbitrariedades, abuso, discriminaciones, exclusiones, hechos de corrupción, ocultamiento de la información, desatención de los requerimientos de sectores ciudadanos que son marginados a pesar de las necesidades que padecen, ¿verdad? Es decir, las transgresiones gubernamentales, pero también es importante reconocer que las transgresiones no solamente es de parte del gobierno, las transgresiones gubernamentales y ciudadanas se vuelven patrones de conducta, porque así como un ciudadano no paga los impuestos, se come la luz roja, se colea, bota un papel en la calle, bota una botella plástico en la calle, o va para un parque, para un parque natural, y resulta que deja papeles, deja sucio, va a la playa, ensucia la playa, no recoge. Es decir, pues es una persona transgresora. Entonces, las transgresiones gubernamentales y ciudadanas se han vuelto patrones de conducta en las naciones de las que el gobierno se desempeña en un texto, en un contexto de un precario estado de derecho. Eh, Hay una escasa cultura de la legalidad, es decir, la viveza criolla, pues, como se dice, un poder legislativo politizado, partidizado, un poder judicial parcial, corruptible, al servicio de los grupos de los grupos económicos, de los grupos delictivos e instituciones realmente muy débil y laxa, ¿verdad? Entonces, esto, sumado a los errores, digamos,
Y los errores directivos tienen otro origen, ¿verdad? ¿Se deben a qué? A la desinformación y al desconocimiento del gobernante y su agencia administrativa acerca de la composición, las causas, las relaciones y la evolución de determinados problemas sociales, el cálculo erróneo de los efectos y costos de las opciones de acción que examina para resolverlos o controlarlos, y a la desproporción entre los costos de la acción gubernamental y los beneficios sociales que se producen. Ese es el primer ámbito. Ese es un ámbito endógeno, ¿verdad? Es decir, a lo interno. En el segundo ámbito que detecta Luis Aguilar Villanueva, es el ámbito de, de esta problematización es exógeno. Es decir, está relacionado con cambios económicos, tecnológicos y culturales que tienen lugar en la sociedad actual y que han modificado las ideas, las expectativas y las conductas de la ciudad, de las personas, las corporaciones, las organizaciones sociales, la familia. Es decir, se trata de la globalización de la producción del comercio, la economía intensiva en conocimiento, la autonomía del capital financiero y sus predominios sobre las demás actividades económicas, la digitalización de los procesos financieros, productivos, comerciales y administrativos de las empresas y de los gobiernos, con los avances de los algoritmos de la inteligencia artificial, la conectividad expansiva de los individuos mediante dispositivos fijos y móviles para que han modificado la comunicación social, la han extendido y la han personalizado en tiempo real, aunque con frecuencia sus mensajes traspasan los límites éticos y jurídicos de la privatización y pervierten el ejercicio de la opinión pública y de la política. Y fíjense bien, por ejemplo, nosotros el día viernes yo no les pude dar a ustedes clase porque salimos de ese curso a las 6 de la tarde, todo el día. ¿Cómo se llama? Un curso que nos está dictando CEDIA conjuntamente con la universidad nuestra y con la universidad IACHAI Tech, se llama, con el fondo Avante, liderazgo emocional y transformación digital para la innovación científica global. Liderazgo emocional y transformación digital para la innovación científica. Estrategias avanzadas de colaboración y redes internacionales. Nos lo está dictando, por cierto, un psicólogo social, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y él decía, se gastan millones, las universidades gastan millones en, antiguamente hacían libros, ahora ya los libros no son fuente de conocimiento masivo. Luego de los libros se van hacia los papers, hacia los artículos de alto impacto. Y en estos papers dicen 100 personas, lo pueden leer, si acaso. Pero ustedes van a las redes sociales y con un really, automáticamente facilito 100.000 personas, 50.000 personas, pues. Entonces nos dicen, ya tenemos que preparar reels académicos, ya no con hablar estupideces, con hablar tonteras, como dicen acá, sino que hay que ir preparando para que nosotros los académicos también migremos hacia las redes sociales para que nos puedan escuchar. Entonces, ahí precisamente hay una perversión del ejercicio de la opinión pública y de la política a través de las redes sociales. Pero es una realidad, pues. Es decir, hay unos cambios y los cambios del entorno son efectos y causa de transformaciones sociales más profundas, tales como la individualización de los sujetos asociados y la ruptura de las pertinencias e identidades sociales,
la pluralidad de sus valores, ideas y preferencias, el deterioro de la autoridad política y de las autoridades sociales, la diferenciación de las lógicas de acción de las actividades fundamentales de la sociedad, como la economía, la política, la ciencia, la tecnología, la ética, la religión, el arte, el entretenimiento, la vida efectiva, digamos, han cambiado. Por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, de la música, antiguamente nosotros éramos esa generación que ya estaba desapareciendo, que éramos una generación romántica, en el bolero, en la canción de despecho, en la de desamor. Hoy día no, hoy escuchamos canciones sin ningún contenido, simplemente moviendo la cadera, haciendo el perreo, o por ejemplo, como este Bad Bunny, con este reggaetonero llamando a la violencia. Es decir, hay un entramado de relaciones de interdependencia de los individuos y de los organismos eh, desarticulada totalmente. Entonces, hay que realizar proyectos y en consecuencia hay un descentramiento de la sociedad, la pérdida de un centro de dirección total. Es decir, no hay una autoridad que ejerza, vamos, como se dice, vamos rumbo a una sociedad inerte, a una sociedad sin criterio. Es decir, esos son los factores, eh, digamos, esos son los factores, digamos, eh, exógenos. Entonces, en el ámbito de los factores exógenos, eh, un cambio con fuertes implicaciones políticas y económicas, hay lo que se llama la transterritorialidad de los asuntos más importantes de la vida personal y asociada a través de las redes sociales. La gente se entera de la vida, yo estoy haciendo esto, es si se pierde la privacidad o dicen, Vladimir Pérez hizo tal cosa, me pueden exponer facilito a través de las redes sociales, pues digamos. Entonces, esa transterritorialidad de los asuntos más importantes de la vida personal y de la vida asociada. Es decir, se trata de asuntos, es decir, problemas y oportunidades, daños y beneficios que traspasan la demarcación territorial de las asociaciones políticas desde un municipio hasta los estados nacionales y rebasa las atribuciones, las facultades y los recursos de los gobiernos territoriales. Entonces, estos cambios han evidenciado que los gobiernos territorialmente circunscritos carecen de los recursos suficientes para conducir y controlar los problemas sociales que tienen origen y escala transfronteriza. El gran número de recursos fundamentales, financieros, cognitivos y tecnológicos necesarios para la gobernanza de la sociedad están en posesión de los agentes del sector privado o social y de sus redes transnacionales de intercambio, coproducción y de colaboración. Entonces, los dos campos de problemas, tanto los exógenos o tanto los endógenos como los exógenos, no sé si me están captando, es importante, estos son los problemas fundamentales, los problemas de índole interno y los problemas de índole externo. Estos dos campos de problemas suscitan preguntas y dudas acerca de la capacidad y de la efectividad directiva de los gobiernos. Si pregunta como, ¿qué hay que hacerse? Las fallas directivas y las desviaciones legales de los gobiernos son el foco del problema, pero no pueden ignorar que los problemas que los gobiernos fatigan en resolver o no pueden resolver son imputables también, escuchen bien,
también a las acciones de los ciudadanos, porque antiguamente todo es culpa del gobierno, todo es culpa de... Hoy día no es, ya va, aquí hay una corresponsabilidad, son efectos también, de alguna manera, son, es una responsabilidad colateral. Las imputaciones son colaterales, las imputaciones también son para las acciones de los ciudadanos y más grave, dice Luis Aguilar, los efectos de sus delitos, los, los abusos, la irresponsabilidad, el descuido de los bienes públicos. Esa es una responsabilidad de los ciudadanos, pues. Ojo, y Luis Aguilar Villanueva nos dice, no es novedad que la sociedad sea problema. Es verdad, porque siempre nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema. Y precisamente porque como nosotros, como sociedad, somos el problema, para eso apareció el Estado. Y el Estado tiene el gobierno para resolver los problemas, porque nosotros como sociedad no nos podemos autogobernar. Nosotros como sociedad no podemos, no tenemos la capacidad, porque al fin y al cabo somos transgresores. Necesitamos el imperio de la ley, necesitamos el gendarme. Es como un niño, pues. Nosotros somos como los niños. El Estado es el gran, es el pater, es el padre, o son los padres, pues digamos. Entonces, hasta ahí estamos claros. Es decir, la novedad, la novedad, es decir, no es novedad que la sociedad sea el problema. Aquí hay un elemento novedoso. Creo que hay alguien por ahí con el micrófono abierto, creo que le está hablando una hija o una esposa, no sé. Creo que se le está, alguien, no sé. Tengan cuidado que se les abre a veces el micrófono. Entonces, vamos a ver, ¿a quién es el que tiene el micrófono abierto? Vamos a ver aquí. Creo que están todos, no sé. Por ahí están unas voces que están apareciendo. Johnny lo tiene cerrado, Fausto también, Alexander también, Orlando también, Cristian también. Todos, digamos. Ok, ya. Bien. Entonces, como le decía, ¿verdad? El gobierno estaba para gobernar la sociedad, ¿ok? Para conducir la sociedad. Entonces, no es nada novedoso que el problema, por eso se llaman los problemas sociales. Los problemas sociales, cuando los asume el gobierno y se convierten en política pública, tienen que ser problemas públicos, porque es responsabilidad del ámbito público. ¿Me explico? Del ámbito público. Por eso se llaman problemas públicos. Y se soluciona con política pública. Pero el éxito o la baja calidad de las políticas públicas está determinado ahora que no solamente la sociedad hay que verla como una problematización social, sino que ahora nos encontramos con una triste realidad que ahora lo nuevo es la problematización del gobierno, es decir, ya no solamente es la sociedad sea problema o la problematización de los problemas o los problemas sociales, sino ahora son también los problemas gubernamentales. ¿Ok? Desde que yo tengo uso de razón, problemas sociales los debe resolver el gobierno. Los problemas sociales los debe resolver el gobierno. Pero ahora nos encontramos con esa novedad. Ahora, a los problemas sociales que no fueron resueltos ni por la propia sociedad ni por el propio gobierno, ahora aparecen los problemas del gobierno. Sí, señor. En la historia de la humanidad ha sido constante el juicio de que la vida en sociedad es insegura,
violenta, conflictiva, tramposa, borracho, malos vecinos, problemáticos, se paran donde no él, cierran la calle al otro vecino, le roban la luz, ponen la música en alto volumen, los vecinos no se hablan. Es decir, por las conductas anómalas de alguno de sus sujetos. No, ese es muy mal vecino, ese es muy mala persona, no, ese señor es un problema. Entonces uno iba, ¡pum!, iba a la prefectura, iba a la policía, mire, el vecinito Johnny no me deja dormir. Entonces venía la policía, ver, Johnny, pero pórtese bien. Le ponía una multa, pues. Iba Vladimir y lo denunciaba porque esos son los problemas sociales. Y el gobierno era el que tenía la responsabilidad de resolver los problemas sociales. Es decir, el gobierno era para regular la conducta de los sujetos sociales, es decir, sancionar a las transgresiones, controlar los abusos, desarmar a los armados, pacificar a las personas violentas, poner orden, impartir justicia. Por eso es que se crea el Estado, y al crearse el Estado se crea el gobierno con poderes plenipotenciarios, con poderes coercitivos para hacer observar el ordenamiento normativo del Estado. Sin embargo, a mí estas reflexiones son tan hermosas porque nos han puesto a voltear, como dicen, el coco. Luis Aguilar nos puso a todos a reflexionar. Es verdad, el gobierno de Lazo fue un gobierno desastroso. Uno dice que fue un mal gobierno, otro dice que fue un desgobierno. ¡Wow! Entonces, si el gobierno de Lazo tuvo problemas, ¿cómo el gobierno de Lazo nos va a resolver los problemas de la sociedad? Entonces, sin embargo, a pesar de ello, son numerosos los ciudadanos de la sociedad contemporánea que juzgan que en muchas situaciones y asuntos de gobierno, concebido como el agente, a pesar de que el gobierno tiene problemas, es concebido todavía como el agente solucionador de los problemas de la sociedad. Luis Aguilar nos dice ahora, ¿el gobierno es el problema o es parte del problema por lo que hace mal o por lo que hace mal, no hace o deja de hacer? Entonces, estas son reflexiones que ustedes tienen que hacerlo porque ustedes van a ser futuros doctores en política pública. ¿Entiende? Y precisamente no solamente ustedes para resolver los problemas de la sociedad, sino también para resolver los problemas del gobierno. Entonces, por eso es que ahora Luis Aguilar dice, se hace la pregunta, ¿es el problema, el gobierno es el problema o es parte del problema? ¿Por qué? Por lo que hace mal, no hace o deja de hacer. Por eso es que es importante tener claridad. ¿Es un desgobierno o es un mal gobierno? ¿Mm? Esas son reflexiones que ustedes tienen que ir pensando. La frustración por el agravamiento de los problemas crece cuando algunos gobiernos persisten en su creencia de que pueden por sí mismos conducir la sociedad, resolver los problemas y realizar los objetivos públicos, aun si son complejos y transnacionales en su composición y sus causas, y mantienen su habitual supuesto de autonomía soberana y de sociedad sumisa o subordinable, por lo que incrementan las regulaciones, la tributación fiscal, los controles y las sanciones, también sus discursos sobre la bella sociedad que está a punto de llegar y no valoran los conocimientos, recursos, poderes que poseen las empresas del mercado
las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigaciones científicas que mejorarían su análisis de composición y causa de los problemas o los asuntos públicos e incrementarían los recursos gubernamentales para su gestión. ¿Ok? Em, digamos, esto se muestra muy interesante porque ahora, digamos, nos hemos puesto a reflexionar, pues. Y a mí, no sé, creo que estamos viviendo tiempos muy complejos, extremadamente complejos que me preocupa enormemente eh, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos realmente. No sé, a mí eso me está generando mucho ruido, me está generando mucho ruido. eh, yo digo, ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Hacia dónde vamos? Em, la, la frustración, como le decía, ¿verdad? Em, porque los problemas se están agravando, crecen cuando algunos gobiernos, estoy aquí repitiendo la idea, persisten y tienen una creencia de que pueden por sí mismos conducir la sociedad, resolver sus problemas y realizar los objetivos públicos. Y aún así son complejos y transnacionales por la composición y la causa, porque recuérdense que son endógenos y también son exógenos los problemas. Entonces mantienen su hábitat supuesto, hay una autonomía soberana y la sociedad tiene que ser una sociedad sumisa o subordinada, por lo que empiezan entonces un incremento de regulación, tributación fiscal, controles, las sanciones, la creación de leyes para, contra el odio, leyes contra, sí, leyes que de alguna manera limitan la movilización de la sociedad. Incluso también empieza con esos discursos rimbombantes sobre la bella sociedad que está a punto de llegar, siempre ofreciendo un futuro mejor, pues, una sociedad bella que nunca termina de llegar, ¿verdad? Y por supuesto, estos políticos no valoran los conocimientos, no valoran los recursos, los poderes que poseen, digamos, empresas del mercado, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigaciones científicas, en el caso, por ejemplo, de la UPEC, que de alguna manera están contribuyendo para mejorar su análisis de su composición y las causas de los problemas o los asuntos públicos que van incrementando los recursos gubernamentales para su gestión, ¿verdad? Entonces, la problematización del gobierno significa actualmente un desplazamiento intelectual y cívica de los ciudadanos. Si en los siglos pasados el problema principal fue el Estado, que en muchas naciones no existía como un real Estado de derecho por la ineficacia de sus instituciones y por sus agentes y por su integridad territorial, era notable. Ahora el problema es el gobierno del Estado, ya no es el Estado como tal, sino es el gobierno del Estado. El problema es su dirección, su conducción, su rectoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un desplazamiento social del Estado hacia el gobierno. Es decir, en derivación hay un desplazamiento del gobernante hacia la gobernanza, hacia el gobernar del gobierno. Es decir, importa, en otras palabras, pues, lo que dice Luis Aguilar Villanueva, importa la efectividad directiva del gobierno democrático legítimo y no solo la legitimidad por su posición de autoridad. Es decir, a mí me eligieron y como me eligieron,
yo tengo legitimidad de origen, yo soy la autoridad. Pero si usted lo está haciendo mal, usted pierde legitimidad, porque ahí también la efectividad directiva del gobierno democrático también se mide. La legitimidad de un gobierno no solamente se mide por su posición de autoridad, sino también por su posición de efectividad. Es decir, efectividad directiva para que un gobierno sea legítimo, pero también debe tener una autoridad. Usted tiene que tener legitimidad a través de la efectividad para que usted pueda tener autoridad. ¿Qué está pasando? Entonces, hay un desplazamiento del gobierno hacia la gobernanza que tiene tres denotaciones conceptuales que conciernen a tres dimensiones esenciales de su acción directiva. Es decir, primero, que el gobierno entendido como la autoridad gobernante constituida ha dejado de ser el problema político principal. Lo que importa ahora es el proceso de gobernar del gobernante, es decir, cómo lo hace, cómo son sus procesos de gobernar. ¿Ok? Que era lo que antiguamente, no sé si recuerdan cuando yo les dije la primera clase entre cómo los teóricos de la política, los teóricos de la democracia, decían que la administración pública que se preocupaba por los procesos del gobierno no hacían ciencia política. Es decir, eran, no eran mentes sublimes y los que estudiaban el gobierno democrático y cómo se llegaba al poder, el tema de la autoridad, cómo estaba la autoridad del gobernante constituida, era el problema principal para estudiar para la ciencia política. Eso ya no tiene cabida. Ya ahora no nos interesa la autoridad del gobernante constituida, sino ahora lo que nos importa es el proceso del gobernar del gobernante, sí, cómo gobierna, ¿ok? Es decir, en otras palabras, pues, su desempeño directivo. Más que su posición legítima de autoridad. A mí me eligieron los ciudadanos, por lo tanto yo tengo que durar en el gobierno 5 años, 6 años, no sé, de acuerdo al periodo que cada país tiene. Pero yo soy un presidente legítimo. Tengo la autoridad porque el pueblo me eligió y tengo la legalidad a través de un proceso electoral. Eso era lo que importaba. Eso era lo que importaba. Ok, pero entonces, em, este, ahora, ahora, lo, lo que importa ahora, repito, es el proceso de gobernar. Ok, el proceso de gobernar. Ok. Em, ahora, en, no, perdón, en las décadas pasadas, em, en las décadas pasadas, por causa de la propagación y la prolongación de gobiernos autoritarios, ¿ok? Em, Cuando hablamos de gobiernos totalitarios, son aquellos que controlan todo el ámbito. ¿Ustedes saben diferenciar entre gobiernos totalitarios y gobiernos autoritarios? ¿Lo tienen claro?
No sé si estoy correcto, doctor, pero el totalitarismo sería el control absoluto del poder. El autoritarismo no tiene el control absoluto, pero lo busca tal vez efectuarlo. Ok, eso. Controla la economía, controla la sociedad, eso. Lo que ocurre en Cuba, lo que ocurrió en la Unión Soviética, esos son Sí. gobiernos totalitarios, totalmente, controlan todo. En cambio, el gobierno autoritario es el gobierno que restringe el ámbito político, pero no controla la economía. Ok, lo tiene muy claro, mi estimado. Exactamente, así es. Entonces, como les decía, en décadas pasadas, por causa de la propagación y la prolongación de los gobiernos totalitarios y autoritarios, fue lógico y justificado considerar que que la incapacidad del gobierno o que la incapacidad de gobernar del gobernante se debía a una imposición arbitraria, ilegal y a su actuación transgresora. La posición ilegítima de autoridad del gobernante provoca el rechazo de la sociedad a sus decisiones, que no le otorgaba el derecho a gobernar ni se sentía obligada a obedecer sus normas, órdenes e imposiciones tributarias y políticas. Con la democratización, entonces, la democratización de los regímenes totalitarios y autoritarios y la progresiva restauración del Estado de Derecho, inconclusa en muchos de nuestros países, por cierto, ha resuelto razonablemente la cuestión de la legitimidad del cargo y la actuación del gobernante. Por consiguiente, el problema se ha desplazado hacia ahora el proceso de gobernar del gobernante legítimo y hacia la creación de las condiciones que hace posible que el gobernante legítimo democrático sea un agente con capacidad directiva y socialmente valorada. ¿Ok? Ese es en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, quiere decir que el gobierno, entendido como una agencia, como el conjunto de las entidades de las administraciones públicas que el gobernante dirige y mediante los cuales gobierna la sociedad, ha dejado de ser también el problema principal. El problema no se ubica única o principalmente en la organización, la operación y el personal de las entidades administrativas del sector público, como fue en las décadas pasadas recientes. Es decir, se ha desplazado hacia el gobierno de las entidades administrativas públicas, hacia el proceso y contenido de las decisiones directivas de sus dirigentes, los altos directivos de las entidades administrativas. Es decir, cuando hablamos esto, nos referimos a la dirección, al alto gobierno, como suele decirse, ¿ok? Y principalmente hacia el proceso y contenido de decisiones de la autoridad pública suprema, el presidente o primer ministro, depende, porque si es un rey, si es un sistema, una república parlamentaria o una monarquía parlamentaria o es una república presidencialista, pues puede ser el presidente o puede ser el primer ministro o puede ser el el presidente de la república o el presidente del gobierno o el primer ministro, ¿verdad? ¿Quién dirige el sistema de administración pública en el sector público? Es decir, el gobierno de la sociedad será defectuoso o fallido si el gobierno de las entidades administrativas es defectuoso y fallido. ¿Ok? En los años finales del siglo XX, se consideró que los gobiernos no podían gobernar la sociedad debido al pobre desempeño de las unidades administrativas de su personal, es decir, de la burocracia, de los agentes, que real o supuestamente eran politizados, rutinarios
ineficiente y en algunos casos incompetente. En pocas palabras, a la crítica que se le hizo al modelo clásico burocrático. ¿Ok? Eso fue lo que dijeron. El, la administración pública es burocrática, pesada, los están partidizados, son rutinarios, ineficientes, incompetentes. Ahora, hay evidencia de que el desempeño irregular, limitado o inefectivo de la administración pública es atribuible también a sus altos directivos y a los principales gobernantes. Es decir, no solamente es culpa de la administración pública, sino también los gobernantes, en pocas palabras. Las decisiones de la alta dirección, si legalmente defectuosas y equivocadas en sus análisis, cálculos y directrices, son las causas primeras del desempeño ineficaz del aparato administrativo y en consecuencia perjudican la gobernación de la sociedad. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ok. Vamos con el tercero. Con el tercer, de todos modos, esto está en el material que yo le estoy entregando de manera resumida y también con los videos que le dejé sobre Luis Aguilar. Ahí es, ok. Quiere decir entonces que tres, que el gobierno, entendido como la acción del gobernar a la sociedad a través del gobierno de las entidades administrativas, no posee las condiciones sociales actuales la suficiente autoridad. Es decir, no hay autoridad, no hay liderazgo, falta de capacidad y de recursos para dirigirla, al menos que desarrolle otro tipo de relación con la ciudadanía y transite hacia un nuevo proceso y modelo de gobernar. Es lo que se conoce como una nueva gobernanza pública diferente al de la tradicional autonomía, unipersonalidad y protagonismo. En la sociedad actual, en la sociedad actual, son numerosos los sectores sociales que han modificado sus relaciones con el gobierno, han dejado de ser enteramente dependientes de él para realizar sus proyectos y vida y al mismo tiempo han abandonado sus posiciones de indiferencia y pasividad ante los costos o la baja calidad de los bienes y servicios de las políticas gubernamentales, es decir, de las políticas públicas, y exigen ahora participar o participan en las decisiones de los asuntos públicos que les importa, conocen su composición y sus causas y poseen además recursos que favorecen su gestión. El cambio de la relación ha sido también posible y se ha facilitado. ¿Por qué? Porque los gobiernos reconocen que necesitan los recursos, es decir, cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos financieros, intelectuales. Por ejemplo, ustedes son recursos intelectuales porque están en un proceso de formación para ser especialistas, estudiosos del tema de las políticas públicas, ¿verdad? Recursos tecnológicos, recursos organizativos, recursos morales, es decir, que están en posesión de los sectores económicos y sociales. ¿Para qué? Para atender y manejar la complejidad de los problemas públicos actuales. En pocas palabras, ¿qué nos dice Luis Aguilar Villanueva? En pocas palabras, en resumen, Luis Aguilar dice: el desplazamiento del gobierno hacia la gobernanza significa y comprende tres desplazamientos de la atención política de los ciudadanos, los gobernantes y los políticos y de la atención intelectual de los investigadores académicos y periodistas de investigación. Es decir, los tres pasos son ¿cuáles? Se transita del gobernante hacia la gobernanza de la sociedad. Es lo que se conoce como la gobernanza pública. Repito, el primero
dice Luis Aguilar, se transita del gobernante hacia la gobernanza. Es decir, del modelo clásico burocrático hacia la gobernanza de la sociedad, es decir, la gobernanza pública. El segundo, se transita de la gobernanza de la sociedad hacia la gobernanza de la administración pública, es decir, la gobernanza del gobierno, también llamada como la gobernanza corporativa o la alta dirección. Y tercero, se transita del gobernar de la sociedad hacia el gobernar con la sociedad. Escuchen bien, se transita del gobernar a la sociedad hacia el gobernar con la sociedad. Esto es lo que se conoce como la nueva gobernanza pública, que es adjetiva como gobierno colaborativo o acción colaborativa, asociativa, distributiva, multiactor, en red, democrática, cogobernanza, que incluyen una forma de coadministración. Entonces, esos tres desplazamientos son el ámbito motivador a la teoría que está proponiendo Luis Aguilar Villanueva y que él le dice que enmarca su reflexión y sus propuestas. ¿Sí? En pocas palabras, estamos estudiando a Luis Aguilar Villanueva. Ya tienen, repito, videos y también tienen videos, tienen material, ¿ok? Bien. Ahora, para poder avanzar al problema del gobierno, tenemos que tener claro lo que es el concepto del gobierno, gobernante y de gobernanza, pero sin embargo, ojo, como estamos en tiempo de construcción del paradigma que llegó para quedarse, como lo es el de la gobernanza, entonces, como estamos en estos tiempos, necesitamos definir claramente el concepto de gobierno, es decir, qué es un concepto de gobierno, el concepto de gobernante y el concepto de gobernanza. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Para que mañana entonces vamos a trabajar sobre el concepto de gobierno. Es decir, vamos a hablar lo que es el gobernante y lo que es la gobernanza, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Em, para que lo tengamos bien claro. ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Hacia dónde deben estar direccionadas las políticas públicas? ¿Sí? Entonces vamos, repito, definimos clarito el concepto de gobierno, el gobernante, una vez que lo definimos bien qué es el gobierno, ¿ok? Luego definimos qué es la la gobernanza pública, un concepto que está creando Luis Aguilar Villanueva, para luego entonces aterrizar en la gobernanza pública, cuáles son sus propiedades, ¿ok? Cuáles son sus propiedades. Y también, vamos a decir, nos da tiempo, ojalá, la gobernanza pública, cuáles son sus principios y cuáles son sus problemas, ¿ok? Una vez que ya lo tengamos bien claro, entonces ahí, una vez que hemos hecho estos análisis, vamos a trabajar con un cuadrito que nos habla Luis Aguilar, la acción intencional, causal, la acción social, la acción política, la acción conceptual, la acción estratégica. Luego, lo que es la gobernanza pública bajo
acción, propiedades, principios y problemas, y luego viene, digamos, es decir, vamos a para luego entonces hablar de los tipos de gobernanza, ¿ok? Los tipos de gobernanza, ¿sí? Con los tipos de gobernanza, ¿ok? Porque también necesitamos trabajar qué se entiende por legitimidad y por efectividad, lo que él habla de los dos imperativos del gobernar, los dos imperativos del gobernar, legitimidad y efectividad, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a entonces avanzar un poco. Hemos avanzado. Entonces ya mañana continuamos a la misma hora, sí. A veces cuando vengo llegando a clases siempre me salen reuniones permanentemente. Aquí hoy no he parado. Estos días han sido para mí bárbaros, pues ha sido muy fuerte. Pero y mañana comienzo otra capacitación, reuniones, capacitaciones, pero ahí vamos avanzando. Ok, listo. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Ah, iba a decir algo, estimado Cristian, disculpa, no te había visto. Sí, tenía una pregunta, profe. Dentro del modelo de gobernanza de Villanueva, tal vez hay alguna implicación con la línea cultural, porque, o sea, me parece interesante el concepto de gobernanza desde, o de, bueno, de gobierno, en la línea de gobernanza, desde la burocracia y gobernabilidad, de adaptarse a los cambios y Ujú. mirar lo público. Sin embargo, como usted dice, hoy en día no se estudia el cómo obtener el poder, sino cómo actuar con el poder. Pero culturalmente, digamos, en países latinoamericanos, el cómo se obtiene el poder también es importante, ¿no? Digamos, tal vez este método o este paradigma de la gobernanza funcionaría en países con una cultura diferente, ¿no? Tal vez hay una implicación cultural que tenga con la línea de gobernanza de Villanueva, porque digamos Claro, aquí porque cómo tener el poder en Latinoamérica sí influye en cómo hace las políticas públicas. claro, totalmente, totalmente, indudablemente. El ámbito cultural, pues, hay un enfoque que llaman el enfoque de las organizaciones, precisamente del ámbito cultural también, también, totalmente. Y se puede estudiar a través de la antropología social. Sí, sí, claro que sí, porque las particularidades, pues, que por cierto, eh, yo les voy a entregar otro material para que vayan leyendo el tema de cómo nosotros construimos una gestión pública de acuerdo a nuestras realidades. Lo que tú me acabas de decir, se me prende el bombillo y ya te voy a ya les voy a enviar un material que enmarca nuestra propia realidad. Gestión pública iberoamericana para el siglo XXI. Aquí está. Esta va a responder tus inquietudes. Iberoamericana, aquí está. Es un documento muy bueno que me parece que, ya va un segundito, por favor, aquí está. Ya va que está un poquito lento. Ya va, ya va. Un momentito, por favor. Gestión pública para el siglo XXI. Documento, buscarlo, ya va. Ya va que, ya va, ya se la voy a buscar. Ya va.
Yo lo tenía por acá, pero mm, vamos a ver si lo conseguimos por acá. Ah, ya, aquí está. Yo lo tengo por ahí, pero de aquí que lo busque se nos hace un poquito más tarde. Aquí está. Ahí justamente en este documento plantea el legado histórico de nuestras administraciones públicas, la trayectoria reciente de la gestión pública, avances, democratización de la gestión pública, profesionalización, nuevas tecnologías, gestión por resultados, mecanismos de gobernanza, agenda modernizadora, digamos. Este, este documentico léanselo también para que respondamos un poco lo que tú planteas, desde que hay que verlo también desde un ámbito cultural. Aquí está el documento. Ya va. Gestión pública iberoamericana para el siglo XXI. Ahí está. Ok, ahí tienen otro documentico para que más o menos les aclare la inquietud que acaba de decir el amigo, este, ya va. Mm. Ya un segundito para ver, a ver qué otro documentico le podría dar. No, yo creo que con esto es más que suficiente. Mm, No, yo creo que con ese creo que es suficiente. Como ya con ese, ya creo que con ese documentico es suficiente. Pero ahí está, vas a encontrar un poco las inquietudes que tú estás planteando desde el ámbito cultural, pues. Este, digamos, eh, la realidad latinoamericana es muy particular, por eso es que nosotros tenemos que construir nuestras propias políticas públicas, nuestra propia gobernanza, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a... ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Está claro? Nadie responde. Sí, doctor, sí, sí está claro. Muchas gracias. Sí, doctor. Por eso Sí, mismo yo digo, ¿alguna pregunta? Nadie dice nada. ¿Está claro? Tampoco dice nada. Tienen que decir, porque si se quedan en silencio, pienso que no está claro y como se dice, quien calla otorga, pues. Todo lo que yo le estoy dando está respaldado y precisamente estas son las tesis que estamos manejando en la actualidad, sobre todo con temas estamos desde lo marco, de lo macro a lo meso para luego llegar a lo específico. ¿Y cuál es lo específico? La investigación que ustedes van a presentar con su tesis doctoral. ¿Vale? Ok. Todo esto son generalidades. Poco a poco vamos a ir aterrizando, digamos. Todavía falta camino por recorrer, mi estimado amigos. Ok. Bueno, listo, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces nos vemos mañana a la misma hora. Vamos a detener la grabación. Listo. Una linda noche. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Gracias, Hasta muy mañana, Mañana, amable. doctor. Hasta compañeros. mañana, Gracias, Que estén compañeros. muy bien. compañeros. Gracias, Una doctor, buena noche. compañeros. Una excelente noche para todos. Descansen.